Como dice el nombre, es básicamente debido a una lesión de las motoneuronas, tanto central como periférica. Entonces, desde ese punto de vista vamos a encontrar ciertas enfermedades que solamente afectan la primera motoneurona, otras que afectan las dos motoneuronas, perdón, la segunda, y otras oportunidades las dos. Solamente una peculiaridad, cuando se habla de segunda motoneurona, se puede abrir en dos, desde el punto de vista que hay dos grupos de segunda motoneurona, las motoneuronas vulvares y las motoneuronas espinales. Entonces, por eso que podemos tener en este grupo de enfermedades hasta 4 entidades. Una que es exclusivamente de primera motoneurona, la segunda, motoneurona periférica vulvar, motoneurona periférica espinal, y la última, que es una combinación de las dos, motoneurona primaria, primera motoneurona y segunda motoneurona. La forma más frecuente, por desgracia, es la forma en que se afectan las dos motoneuronas, tanto la central como periférica, sea espinal o sea vulvar. Esa es la esclerosis lateral amiotrófica en la que vamos a abocar, sobre todo en todo lo que vamos a conversar. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes van a encontrar en la literatura como la enfermedad de Charcot. Charcot fue precisamente el neurólogo francés que, digamos, sistematizó la enfermedad, ¿no? Sistematizó la enfermedad que por mucho tiempo se consideraba como simplemente una cuestión de tipo histeria. Cuando uno va el Hospital Salpêtrière es un hospital que está en París, donde en teoría empezó la neurología a nivel moderna, digamos, a nivel mundial. Y hay una pintura donde está, que es donde dice la lección clínica de Charcot. Es clásica esta fotografía, porque él siempre iba con un pintor. Cuando ustedes buscan todo lo que ha escrito Charcot sobre neurología, siempre van a encontrar una figura al costado, un esquema. Y abajo ahí dice con Pierre. Ese era su dibujante. Siempre él iba, a todos sus pacientes él los dibujaba. Mejor dicho, le hacía dibujar a este pintor. Entonces él hizo esta pintura. Y acá, este personaje que está ahí sosteniendo a esa mujer que tiene una postura histérica es de Babinski. El diseño de Babinski, él era su discípulo preferido, por decirlo así. Hay otros personajes, ahí van a encontrar Sigmund Freud, Bournonville, Hermite, ¿cuántos epónimos van a encontrar ustedes Para los americanos, ellos le llaman más bien enfermedad de Lou Gehrig, porque para ellos Lou Gehrig era un bebulista muy representativo y debido a esta enfermedad, y por eso que para ellos le llaman así la enfermedad de Lou Gehrig, pero es básicamente para que se tengan conocimiento, porque a veces lo pueden encontrar de esa manera. Se había adelantado las 4 formas, las 4 entidades clínicas de enfermedades motoneuronas, dependiendo si afectan la motoneurona central, la motoneurona periférica o una combinación de ambas. ¿Bien? Cada uno tiene un nombre. La esclerosis lateral amiotrófica es la que se refiere a que las dos motoneuronas están afectadas. La esclerosis lateral primaria solamente se afecta a la primera motoneurona. La atrofia muscular progresiva afecta solamente a la segunda motoneurona espinal. Falta una, la parálisis vulvar progresiva, que afecta solamente a la segunda motoneurona vulvar. De hecho, acá están las diferentes formas. Es posible que alguna vez el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, puede empezar como alguna de estas tres. O sea, puede empezar como una atrofia muscular espinal, como una parálisis vulvar progresiva, como una esclerosis lateral primaria. Y es en el trayecto, en la evolución, ya que se completa ya la entidad clásica, la entidad clínica completa, que se llama esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué significa tener desde el punto de vista semiológico esta enfermedad? Que la persona en simultáneo tiene signos de, evidentemente, signos de motoneurona primaria y motoneurona periférica. Es decir, el propio paciente lo va a encontrar, por ejemplo, en un segmento corporal, atrofia muscular, pero con hiperreflexia. Porque la atrofia muscular es evidencia de motoneurona periférica, hiperreflexia es evidencia de motoneurona central. Y es una combinación por el estilo. Hipertonía con atrofia, hipertonía con fasciculaciones, en fin, va a haber una combinación de signos que les van a decir que es una combinación. Ahí he puesto ahí las 4 entidades. De hecho, las que tienen peor pronóstico es tanto la esclerosis lateral amiotrófica como la parálisis vulvar progresiva. Pero ustedes, 3 a 5 años es la sobrevida que tienen cuando tienen esta condición. Con los otros 2 intermedios sí, es relativamente benigno, el paciente puede desarrollarse en sus actividades con ciertas limitaciones, pero nada discapacitante. Pero las 2 que son extremas es así, sí afectan
de forma progresiva, sobre todo la esclerosis lateral amiotrófica. Dependiendo si empieza con forma vulvar o forma espinal, también va a ser importante. Cuanto más compromiso vulvar tenga, la expectativa de vida es mucho menor. La esclerosis lateral amiotrófica es una entidad que a nivel mundial se ve parejo, digamos, por decirlo así. No hay una área específica, pero solamente un solo sitio nomás donde sí hay una cantidad, una prevalencia tan intensa, tan grande, que se llama las islas de Guam. Las islas de Guam es una península que está en la parte inferior de Japón, entre intermedio de Japón e Indonesia, donde hay un grupo de islas. Dentro de esa isla hay una isla que se llama Guam. En esa isla, por razones todavía desconocidas que nadie todavía ha podido definir, por algún motivo la incidencia de esclerosis lateral amiotrófica en esa zona es más o menos, como dice ahí, 50 veces más que lo que ocurre a nivel mundial. Se ha investigado de diferentes maneras, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de lo que comen, de lo que visten, pero no han encontrado nada en especial en las diferentes investigaciones de diferentes países que han ido para esas zonas. Y una cosa más curiosa todavía es que no solamente es muy frecuente esta enfermedad, sino también, algo así también, como el Parkinson, como el Alzheimer. Por eso que si ustedes investigan un poco más van a encontrar todas estas entidades como el complejo Guam, porque en grupos familiares hay ciertos pacientes que tienen tanto Alzheimer, Parkinson, Avela y a veces una combinación de estas tres enfermedades neurodegenerativas. Les había adelantado la supervivencia, que es bastante variable dependiendo si empiezan de forma vulvar o de forma espinal. Siendo la más severa la forma vulvar. De hecho, hasta ahora el único factor de riesgo así demográfico es la edad. A partir de los 50 años el riesgo de esclerosis lateral amiotrófica se eleva de forma exponencial. Y si hay un factor agregado a esto, es el fumar. Cuanto más temprano uno habitúa en fumar, ese riesgo de desarrollar ELA después es también alto. Entonces, hasta el momento solamente se conocen así fehacientemente esos dos factores de riesgo para esta condición. Cómo afecta las motoneuronas, lo lógico es pensar que el paciente comienza a tener debilidad, déficit motor. Y la forma en que lo van a manifestar va a depender de qué área o qué segmento está más comprometido. Por lo tanto, si es básicamente espinal, sobre todo va a ser debilidad muscular, sea paraparesia, sea cuadriparesia o una cuadriparesia simétrica, va a depender mucho de qué tanto está afectado. Si afecta los segmentos de músculos vulvares, van a comenzar a tener disartria, disfagia, disfonía, y esto es algo progresivo. Lo que no es esta enfermedad es que la gran mayoría de veces no afecta la parte cognitiva, entonces el paciente es consciente de lo que le sucede. Es como decir, está viviendo su muerte poco a poco. Él sabe que se va ahogando poco a poco, y de hecho, la mayoría de veces la muerte es por insuficiencia respiratoria. A veces, como una casualidad, puede parecer, la mayoría de los pacientes fallecen generalmente durmiendo. Como no tienen forma de cómo sostener la cabeza, a veces se va la cabeza y con eso se pueden llegar a asfixiar. De hecho, la mayoría de veces mueren por insuficiencia respiratoria. Como ven ustedes acá, clínicamente es heterogénea en sentido porque depende de qué segmentos corporales están afectados, y por eso que va a ser bastante variable la presentación de esta condición. Pero si a eso, sobre todo, la unamos que del 100% de esclerosis lateral amiotrófica, aproximadamente un 10% de ellos son formas genéticas, o sea, genéticamente determinadas, que son transmisibles. El 90% es esporádico, pero a pesar que existe un 10% de forma genética, dentro de este 10% hay por lo menos 15 mutaciones en diferentes cromosomas, en diferentes locus, que producen esta enfermedad. Pero cuando uno lo ve clínicamente es difícil diferenciarlo, decir esta es una vela por mutación de tal cromosoma o de tal, porque no hay una forma de diferenciación, más allá de ciertas peculiaridades. En algunas cosas, por ejemplo, les puedo decir ELA juvenil, porque el ELA, como les digo, es sobre todo después de los 50 años, pero hay unas formas de ELA, sobre todo genéticamente determinadas, que empiezan desde los 20, 25, a veces 30 años, se llama el ELA juvenil. Otras veces, quizás la peculiaridad es que comienza a tener un compromiso cognitivo, hacen demencia algunos de ellos, que no son la mayoría, pero eso puede ocurrir.
Lo que sí, esto es algo bastante claro, que ni el control de esfínter ni la sensibilidad está afectado, porque es una enfermedad exclusivamente de motoneuronas. El día que ustedes pueden encontrar un paciente con lesiones de motoneurona central y periférica, pero que además tiene compromiso esfinteriano sensitivo, eso no es él, como tal. Se le puede agrupar dentro del grupo de síndrome SEGAS, el síndrome, pero no como enfermedad así específica, eso no es otra condición. Y ahí entra a tallar el diagnóstico diferencial. Y por eso que es importante que ustedes sepan reconocerlo, porque el día que uno dice, usted tiene ELA, ya lo condenaron al paciente, ya están diciéndole que ese paciente 3-5 años, no va a vivir más. Más allá de que tenga una logística bastante especial, que para que él mantenga su respiración, su comunicación, como le pasó a Stephen Hawking, que es científico inglés, que hasta ha sobrevivido a esta enfermedad más de 25 años, cosa que no es usual, pero bueno, hicieron todo lo posible porque en un cerebro, hicieron toda una logística para él, donde sus sonidos vocales podían ser transformados en palabras, porque ya comenzaron a trabajar de esa manera con él, pero bueno, porque de otra manera, imposible, ¿no? Imposible. Otra cosa interesante es que en esta enfermedad los movimientos oculares son los que quizás, si se comprometen, son los últimos en comprometerse. Y después vamos a ver por qué es esta peculiaridad. Entonces, si hay un síndrome de ELA que ustedes ven como óculo oftalmopalesia, lo más probable es que no sea un ELA como tal, sino un síndrome, y hay que buscar ahí otras condiciones que puedan simular esta enfermedad. Les había manifestado que en algunos pacientes hacen demencia, ¿no? Son unos pacientes, como vemos, que es hasta 15%, pero una demencia muy peculiar, se llama frontotemporal. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Han hecho demencia? Sí. La demencia frontotemporal es una demencia relativamente más joven que la demencia de Alzheimer, pero cuyas manifestaciones, a diferencia del Alzheimer, que son generalmente cognitivas, es decir, problemas de memoria, problemas de lenguaje, reconocimiento, cálculo, en fin. En esta demencia ellos debutan con alteraciones conductuales. Ya son personas que de pronto se vuelven irritables, se vuelven melancólicos, depresivos. O sea, el que conoce a la persona sabe que él no es así. Entonces, porque así empiezan, las demencias frontotemporales empiezan con síntomas conductuales y después, a los 8 meses, al año, recién empiezan los deterioros cognitivos, ¿ya? Típicos de una demencia. Como esta condición es bastante heterogénea, porque va a depender de qué músculos va a estar afectado, entonces, por eso que hay mucha heterogeneidad. Entonces se trató de hacer ciertos lo que se llama los criterios. Bueno, esto tenganlo como conocimiento nomás, porque estos criterios de tutorial que son muy conocidos, son estos criterios, en la práctica clínica no es muy útil, es bien engorroso, porque comienza a coger que tiene que tener 3 segmentos corporales con primera motoneurona, otros 2 segmentos con segunda. Es bien engorroso, entonces más sirve para cuestiones de investigación, para estar bien seguros que es ELA y de alguna manera se pueda utilizar o se puedan agrupar pacientes para fines de investigación, fines terapéuticos, en fin. Entonces esto, sepa lo que existen, pero desde el punto de vista clínico no es muy, de la práctica diaria no es muy utilizado. Lo que sí es bien utilizado, uno, la parte semiológica, que tiene que tener primera motoneurona y segunda motoneurona. Y tercero, que tiene que tener una electromiografía. O sea, no hay ningún paciente que ustedes sospechen de ELA que no puede dejar de tener una electromiografía. Esto es lo que creo escorial, cuando dice era definitivo, era probable, posible, en fin. Son pueden leer después ustedes. Esos tipos de criterios. Como eran tan engorrosos, comenzó a aparecer otros criterios que también tratan de aminorar lo complicado que es, pero también es básicamente para fines de investigación, más para cuestiones clínicas. Algunos ejemplos de atrofia muscular. Vean ustedes las impresiones dentarias en los bordes linguales que tiene este paciente. La palma prácticamente plana con una hipotrofia tenar. Vean cómo está excavado la prominencia tenar. También atrofia subclavicular, atrofia interósea que ven nuestros pacientes. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que late el párpado o late? ¿Ha pasado? Sí. Bueno, eso se llama fasciculaciones. Esas fasciculaciones es lo típico de esta enfermedad. Pero también, pues, ¿no? Dice, hay fasciculaciones benignas, pero más benignas, pero también hay fasciculaciones que son representativas de la enfermedad.
Obviamente las fasciculaciones patológicas están acompañadas de déficit motor y tienen una tendencia a propagarse en el tiempo y en el espacio, ¿no? Se van haciendo cada vez más intensas y comienzan a propagarse en otros segmentos, ¿no? A diferencia de las fasciculaciones veninas que no están acompañadas de ningún tipo de déficit. Les había adelantado, pero ya para dejar más claro, es encontrar estas evidencias, estos trastornos en un paciente con síndrome de ELA que dicen que esto no es ELA, ¿no? Es cualquier otra condición, porque hay muchas entidades que pueden simular el ELA. Trastorno sensorial no debería tener compromiso de esfínteres, tampoco compromiso vegetativo, oculomotores ya les había adelantado y después explico por qué. La demencia, salvo que sea una demencia de un ELA-JO temprano y que está asociado a demencia frontotemporal, solamente ese caso, por eso que ponen menos del 5% de pacientes tienen eso, pero por lo demás no debería tener esa condición. Les había hablado de la eutimerafía. La eutimerafía es un examen neurofisiológico que evalúa la unidad motora, definida la unidad motora como la motoneurona periférica, la sinapsis y el músculo. Eso es lo que evalúa la eutimerafía. Muchas veces este examen puede evidenciar daño mucho tiempo antes que el paciente perciba que tiene un déficit. Es muy sensible, Entonces el paciente puede no tener paresia, pero ya comenzamos, cuando hacen la eutimerafía, se nos puede demostrar que ya tiene lesión de motoneurona, a pesar que el paciente puede decir, no, estoy bien. Pero no solamente por eso, sino también porque, como ven ustedes, nos da ciertas evidencias de decir, esto es pura, que sí es un ELA o no es un ELA. Porque, por ejemplo, ustedes encontramos un paciente con déficit motor y encontramos atrofia muscular. Les había dicho que la atrofia muscular es una característica del ELA, pero cabe la posibilidad que esa atrofia muscular no sea por ELA, porque en ese caso es lo que nosotros llamamos atrofia neurógena. Es decir, el músculo se atrofia, se pierde el músculo porque el nervio que le llega se está muriendo. Esa unidad motora se llama así porque son estructuras que viven en la medida que el resto vive. O sea, un músculo no puede vivir sin su nervio, ni tampoco un nervio puede vivir sin músculo. Entonces, la atrofia muscular puede ser debida a una enfermedad del propio músculo, que en ese momento se llama atrofia miógena, o también porque ese músculo está perdiendo su nervio, que se llama atrofia neurógena. Esa diferenciación lo hace bien claramente. Dice, este músculo está atrofiado por lesión neural o lesión muscular. Lo dice claramente. Dice claramente si hay una lesión radicular, es decir, cuando hay lesiones de las raíces. Y eso no es ELA, porque el ELA es una lesión de los nervios. ¿Ya? De nervios. Entonces dan diferentes informaciones para pro y para contra para decir esto es un ELA. Otro dato importante, no se me vaya, es que si ustedes piensan, el nervio, como digamos, imagínense cable eléctrico, ¿okay? Ese nervio puede dejar de funcionar porque lo pelan, o sea, ya no tiene plástico, ¿no? O porque se corta, o sea, el contenido, el alambre propiamente dicho, se está perdiendo. Eso trasládenlo al nervio. Cuando se pierde el plástico, se llama lesión desminimizante. Eso es lo que ustedes seguramente en algún momento le van a llamar las polineuropatías desminimizantes, las neuropatías desminimizantes. Cuando se pierde el interior del alambre propiamente dicho, en este caso el axón, eso se llama las neuropatías axonales. Entonces, cuando se lesiona el motoneurona en ELA es por una neuropatía axonal, se pierde el axón, y diferenciar una neuropatía desminimizante y axonal lo hace claramente también en la eutimerafía. O sea, de diferentes formas le dice esto es lesión de motoneurona. En las eutimerafías, si alguno está interesado, les pongo esto para que sepan nomás, hay tres fases. Una fase es que le ponen una aguja tipo electrodo, le ponen en el músculo. Eso se hace así. Lo normal es que se pincha y el músculo reacciona y se escucha. Suena. Es un sueño, algo así, que las formas bien indicadas. Suena. Pero después lo dejan la aguja ahí y ya silencio. Es un silencio. Eso se llama el reposo, el muscular. Lo que sucede cuando hay pérdida, cuando se atrofia el músculo por lesión nerviosa, eso se llama denervación. Es decir, denervación. No hay silencio, hay ruido. Hay ruido y aparecen estas cosas, estas ondas.
Porque debería ser así, debería estar todo, pero aparecen estas ondas. Estas ondas, cuando aparecen en esa etapa de silencio, se llama denervación. Hay diferentes nombres, ondas agudas, filtraciones, ondas polifásicas, en fin, lo llaman así. Pero el concepto es ese. Aparece eso en el etapa de silencio, que ese músculo se está perdiendo, porque el nervio que le llega se está muriendo. ¿No? Se llama denervación. Y eso tiene un objetivo bien claro, no hay forma de confundirse. La resonancia tiene sus límites, más que todo desde el punto de vista de diagnósticos diferenciales. No es un examen que diga esto es un ELA. ¿Ya? Cuando se utiliza más que todo para fines de diagnóstico diferencial, para ver, por ejemplo, si tiene quizás la aplicación más importante es cuando hay compresión a nivel cervical. ¿No? Hay un fenómeno que se llama canal estrecho, o sea, el canal vertebral poco a poco, a medida que avanza la edad, en algunas personas se comienza a cerrar y comienza a estrangular la médula que está en su interior. Y dependiendo del segmento donde está afectado, si ustedes se me imaginarán, comprime la médula y está comprimiendo la vía piramidal. Entonces, a partir de ese segmento de compresión hacia abajo va a haber lesión de motoneurona central. En ese nivel de compresión está lesionando las raíces y por lo tanto hay lesión de motoneurona periférica. Entonces comienza a haber esa combinación. Entonces, alguna vez se puede ocurrir esa sospecha diagnóstica, entonces se pide una resonancia cervical para ver si que tiene precisamente un canal estrecho. La resonancia magnética cerebral algunas veces puede ser útil, no es usual, pero cuando se hace, si ustedes ven acá, en 3 por ejemplo, acá ustedes van a ver, esta es la vía piramidal, cuando hay degeneración cerebral. Pero como le digo, esto solamente me está diciendo que hay una degeneración piramidal, no me está diciendo que es un ELA. Lo que me va a decir que es ELA es la sintomatología del paciente. De hecho, mucho más informativo es una electromiografía que una resonancia. Entonces no se preocupen en necesidad de tener una resonancia magnética para los pacientes, a menos que estén sospechando un diagnóstico diferencial que requiera la evidencia de un efecto de masa a nivel cervical. Hay diferentes entidades que pueden simular el ELA. Hay diferentes entidades. De hecho, los más frecuentes es el hipertiroidismo, puede simular ELA. Lo puede hacer. La deficiencia de vitamina B2 también puede simular un síndrome de ELA. Hay ciertas neuropatías antiinflamatorias, donde lo que se da es anticuerpo antigangliosio que también puede dar. Hay diferentes enfermedades con condiciones que pueden llevar a... Por eso que la investigación cuando un paciente tiene síndrome de ELA es un poco borrosa, porque se piden muchos exámenes. Bueno, siempre dirigidos a lo que uno está sospechando, pero eso ocurre. La punción lumbar son pocas veces las que es necesario hacerlo. Pocas veces, por ejemplo, quizás son 3 condiciones en las que una punción lumbar puede ser necesaria. Tengo un paciente que tenga esclerosis lateral primaria, solamente eso. Porque se puede confundir con una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Después vamos a ver en qué es. También, la esclerosis múltiple también se puede presentar también como motoneurona central, nada más. Cuando en el examen se encuentran unas gamapatías, ¿no? Porque parte del examen es un proteograma interferético, lo que puede ser la posibilidad de que sea un síndrome paraneoplásico, es decir, un tumor que está escondido pero que se está manifestando con síntomas neurológicos. Eso puede ocurrir. O una enfermedad motoneurona rápidamente progresiva, o sea que en meses ya ustedes ven que hay un importante deterioro, cosa que una enfermedad de ELA no es hace 2 años, sobre todo si en jóvenes, porque en esos pacientes hay ciertas neuropatías autoinmunes que pueden instigar también eso, y generalmente el tratamiento en esos pacientes es inmunosupresores, y con eso se puede controlar muy bien a los pacientes. Me voy a abocar solamente a ciertas hipótesis de esta enfermedad. Y de hecho, voy a abocarme solamente a la primera, que es el gen de la esclerosis dismutasa. Hay otras mutaciones de otros genes, son otras proteínas que también se han demostrado, pero vamos a abocarnos solamente a esta. Por el año 93, en la revista Science, salió una media página nomás salió. Descubrimiento de mutaciones de la esclerosis dismutasa en una familia con ELA. Y eso fue muy informativo, porque a partir de ahí comenzaron a hacer otras investigaciones y comenzaron a encontrar en algunas, no en todas, en algunos grupos familiares, la mutación de la esclerosis dismutasa.
El primer concepto que salió hasta ese momento era el conocimiento, porque se tenía ese conocimiento en ese momento de que la superiosis mutasa era un barrendero de radicales libres. Entonces la hipótesis dijo, había bastantes enfermedades porque no hay una buena depuración de radicales libres en el sistema nervioso central. Y esa fue la hipótesis, se comenzaron a experimentar con ciertos tipos de terapéuticas que nunca fueron útiles. Después, pero en ese intento de que dice que buscando un fármaco, comenzaron a hacer modelos de animales, porque la mutación, en ese momento se suponía que había una mutación, se estaba perdiendo la función. Y comenzaron a descubrirse y desarrollar ciertos modelos ratones, donde había genéticamente disfunción, mala función de esta superiosis mutasa. Cosa curiosa, estos ratones nunca hicieron ELA. Por cuestiones a veces de la casualidad en medicina, otro grupo de investigadores, por otro motivo, comenzaron a desarrollar ratones mutantes, donde la superiosis mutasa más bien estaba en hiperactividad. Y curiosamente, estos ratones sí comenzaron a hacer ELA. Entonces, como que cambió, a partir de aquí cambió el concepto de que una mutación tiene que ser necesariamente una pérdida de función. Una mutación puede también ser una exageración de la función, y este era el mejor ejemplo. Ahí comenzó a diferenciarse de que la mutación de esta condición no es porque se perdió la función de la superiosis mutasa, sino que se está exagerando. Y ahí comenzó a investigarse más sobre esta enzima, y se vio que la única, no era el ser barrendero radical libre no era la única función. Otra función importante era la nitración de la tirosina. La nitración significa coger grupos nitros y agregarlos a un aminoácido que es la tirosina. Y ahí comenzó a explicarse muchas cosas. Una neurona vive si tiene una sinapsis. O sea, si no tiene sinapsis es como decir no tengo sentido de existir y se muere. Tiene que tener sinapsis. 2, tiene que tener un buen control del potasio, el calcio y el glutamato, que son dos estructuras importantísimas en su espacio extracelular. Tiene que controlar bien el potasio, bien el calcio y bien el glutamato, que son 3 elementos importantísimos para su vida, para su función, pero también si están un poquito elevados, no digo mucho, pero un poquito elevado, mata la neurona. Y otra, que es importante para una neurona, tiene que tener citoesqueleto. Una neurona no puede vivir sin citoesqueleto, y el citoesqueleto se muere también. Lo que pasa es que la densidad de citoesqueleto es variable, ahí comenzamos a investigar. Las neuronas que tienen más citoesqueleto, más densidad de citoesqueleto son las motoneuronas. Las que le siguen las sensitivas y las últimas son las vegetativas. Tienen citoesqueleto, pero en mínima cantidad, comparado a las motoneuronas. Cuando se comenzó a ver qué tipo de citoesqueleto tiene cada una de estas motoneuronas, se comenzó a ver que la cantidad de tirosina que tiene el citoesqueleto de una motoneurona llega más o menos a ser el 50%. Cosa diferente, el citoesqueleto de la cantidad de tirosina en una neurona sensitiva más o menos es un 15%, en una vegetativa más o menos es un 5%. Entonces, ¿qué ocurría? Y ahí cuando ocurre la tirosina se agrega al grupo nitro, se desestabiliza, es como un andamio, y como se estabiliza el andamio se cae todo. Y ahí comenzó a fijarse por qué es que una sobreacción, una sobrefunción de la superiosis mutasa daña la motoneurona, porque mitra todas las tirosinas que hay en ese citoesqueleto y ese citoesqueleto se derrumba, y citoesqueleto derrumbado significa muerte neuronal. Otra cosa curiosa es que estos pacientes, estas motoneuronas, una cosa peculiar que tienen estas motoneuronas es que tienen poca capacidad de tamponar calcio, tienen poca capacidad. Cuando una neurona tiene mejor capacidad de tamponar calcio, está más protegida del calcio. Y también del glutamato, que es un neurotransmisor. Entonces, eso también ocurre con estas motoneuronas. Y de hecho, de todas las motoneuronas, las que mejor tamponan calcio son las oculomotoras. Por eso que son las últimas que se respetan, que sí que se comprometen, y sí que se lo hacen, ¿no? Es también otra peculiaridad que tienen. Y por último, la cantidad de receptor para glutamato que tienen las motoneuronas es muy alta, comparado a la densidad de receptores que tienen las neuronas sensitivas y las vegetativas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades por neuroexcitotoxicidad, es decir, el glutamato, que es el mejor neurotransmisor excitatorio, por algún motivo comienza a sobreestimular a la neurona, más de lo que debería, y eso finalmente mata a la neurona. Lo mata. Entonces,
está en una sobreactividad y comienza a matar a la motoneurona. El glutamato, que es importante para su vida y para su función, cuando es exagerado, mata finalmente a la motoneurona. Entonces, por todos estos caminos, tamponamiento de calcio, citroquieto y glutamato, todo eso predispone a las motoneuronas para que sean muy susceptibles de daño. Claro, el sistema nervioso también tiene sus maneras de compensación. Si ustedes comparan la primera respuesta que obtiene el sistema nervioso cuando hay una sobreexcitación glutamatérgica, es simplemente hacer una decarboxilación al glutamato. Bien sencilla, le saca un grupo carboxilo. ¿Qué es lo que se logra con eso? Una cuestión de la naturaleza, maravilla de la naturaleza. Convierte el mejor excitador en el mejor inhibidor, un GABA. Eso es forma de proteger el sistema nervioso. Cuando hay mucho glutamato, le saca el grupo carboxilo y convierte este excelente excitador en un excelente inhibidor. Y tiene otro tipo de mecanismos, pero que son diferentes mutaciones en el género de superosis mutasa que hay más de 60 mutaciones en el género de superosis mutasa. Acá tenemos también otras hipótesis que probablemente también la glía también estaría afectada. La delantera de la administración de tirosina, lo que está abajo, el grupo nitro, cómo se agrega la tirosina y se estabiliza el circuito neuronal. Acá tienen diferentes mutaciones. Miren ustedes, acá tenemos 7. La más conocida, mejor dicho, la primera conocida se fue por mutación de superosis mutasa. Hay otras más, donde ven ustedes los genes y los productos afectados. Verán ustedes muchos más. Pero lo importante acá es que fenotípicamente no hay forma tan sencilla de diferenciar cuándo es genéticamente determinado o cuándo es espontáneo. Se había adelantado esto ya. Acá estamos. Se ha pensado incluso que hasta las mitocondrias de las motoneuronas podrían ser también las responsables del daño de la motoneurona, básicamente por estudios genéticos en relación a diferenciación entre mitocondrias de hombres y de varones. Se han podido diferenciar eso, porque ustedes saben que nosotros, nuestras mitocondrias son de nuestra madre, pero no tenemos ninguna mitocondria de nuestro padre, porque todos esos porque las mitocondrias de nuestros padres se quedaron fuera del óvulo. En el momento de la fecundación se quedaron fuera del óvulo. Entonces solamente las únicas mitocondrias que tenemos son las que nos dieron nuestra madre. Por eso cuando escuchan ahí enfermedades mitocondriales siempre hablan de la herencia ligada a la mujer, por ese detalle. En el tratamiento, básicamente para decirles que realmente no hay cura. Hasta el momento, todo lo que se ha podido investigar, los dos únicos medicamentos que se han desarrollado hasta el momento son paliativos de corto plazo, ni siquiera para decir la expectativa de vida lo prolonga no de 3 años, sino a 7 años, a 8 años, 10 años. Simplemente son meses de que se ganan. Por eso que en algunos países no los autorizan estos medicamentos, porque no se ganan mucho. Y segundo, porque generalmente el paciente, por lo menos con el Riluzol, no siente mejoría. No es como cuando uno toma una pastilla y ya me siento bien ya. En este no, simplemente se siente igualito, solamente como aumentar la agonía, por decirlo así, unos meses más. Por eso que el Riluzol, más allá de Norteamérica, poco se usa en Europa, no se usa mucho. Sí apareció el año pasado otro medicamento que parece que sí tiene un poco más de efecto, pero también con un pero, porque cuando se hicieron las investigaciones con este medicamento, la mayoría de pacientes que estaban usando este medicamento también recibían Riluzol. Entonces, ¿qué tanto puede ser solamente el efecto de solamente él o es necesaria la asociación? Eso también está en veremos. El hecho es que tratar de darle calidad de vida al paciente. Esta es la primera enfermedad a nivel del mundo donde se autorizó la eutanasia. Y de hecho fue Holanda el primer país que autorizó la eutanasia para aquel paciente que tiene ELA y decide poner fin a su vida. O sea, por ley en Holanda está autorizado eso, se puede. Después creo que en Australia también, y creo que en algunos estados de Estados Unidos, no en todo Estados Unidos, sino en algunos estados. Pero es una enfermedad muy penosa para el paciente y también para la familia, porque es como estar viendo que se va muriendo de a poco, se va adelgazando, es terrible la enfermedad. Por eso que, como digo, en esos países sí están autorizados la eutanasia con esta enfermedad.
¿Qué se puede hacer hasta acá? No, acá sí no está autorizado esto, pero lo único que se hace es darle un soporte, dependiendo también hasta dónde el paciente quiere. Por eso cuando un paciente está con ELA, ya está definido, por lo menos acá si lo que hacemos es decirle, señor, esta es su evolución, esto va a tener, tenemos que decirle eso, y él sí decidirá, estando consciente y con la capacidad de hacerlo verbalmente y con escritura, si llegado el momento va a querer tracostomía, si llegado el momento va a querer gastrostomía, porque va a llegar un momento en que no va a poder ni siquiera deglutir, ni su saliva siquiera. Va a llegar un momento en que ni siquiera va a poder hablar, y mucho más respirar, porque todos los músculos se están perdiendo. Entonces necesita ya un ventilador. Entonces, sí, acá en el país ha habido pacientes que han decidido no. A mí no me pongan una tracostomía, no quiero gastrostomía, es su decisión, y se respeta esa decisión. Entonces, eso sí, ha habido pacientes que lo han decidido así. Lo que sí es que estar siempre atentos con estos pacientes, sobre todo con la nutrición, porque cuando un paciente entra en un grado de nutrición, el riesgo de muerte aumenta más o menos en 3 a 5 veces más el riesgo de muerte. Cuando un paciente cuanto más desnutrido está, ese riesgo de muerte ocurre. Cosa curiosa de estos pacientes es que, no se puede explicar hasta el momento, es que a pesar que muchos están postrados por lo menos unos 1 o 2 años, estos pacientes no hacen mucho uso de la presión. Están ahí. Hay algo en su piel, no se sabe muy bien, claro, por qué no hacen mucho uso de presión estos pacientes que están postrados crónicamente por largo tiempo. El enfoque ventilatorio, cuando se puede indicar si es que el paciente ha decidido ser sometido a ello. Se está investigando con antibióticos, sobre todo los betalactámicos, porque se ha podido demostrar que cuando las motoneuronas son expuestas, sobre todo en este ejemplo la ceftriaxona, en cultivos de motoneurona, comienzan a aumentar los receptores de captación de glutamato. Un mecanismo relativamente nuevo, pero eso ocurre. No son receptores para acción de glutamato, son receptores para captación, para limpieza, por decirlo así. O sea, comienzan a aparecer eso y comienzan a limpiar el espacio sináptico. Entonces, están depurando cada vez más la parte molecular de ese antibiótico que está haciendo el mejor efecto desde ese punto de vista. Por eso hay ciertas esperanzas con este tipo de investigación. Lo otro que se está viendo es con células madre. Hasta el momento solamente se ha podido definir su efecto en modelos animales nomás. Y modelos animales que no son primates. No sé, perros, ratones, en ellos se ha podido demostrar, pero en primates hasta el momento nada. En realidad, para ser sincero, células madre en neurología, sé que hay muchos lugares en el país donde propagandizan las células madres para infartos cerebrales, para Parkinson, para Alzheimer, para neuropatías, para epilepsia incluso. La verdad que eso no sirve para nada. No, es una pérdida, es un robo realmente de dinero que unos colegas están haciendo eso. Pero la célula madre para neurología no sirve para nada hasta el momento, no está demostrado para nada. Está hablando de neurología. Sí, los cardiólogos utilizan bastante, sí, ellos sí, tienen pruebas muy fehacientes para los endocrinólogos también, pero neurología no tiene ninguna utilidad la célula madre, por lo menos hasta el momento, ¿no? O sea que por ahí si alguien escribe un consejo, ¿qué opina sobre neurología? Nada, hasta ahora 2018 no hay ninguna evidencia de que las células madres pueden modificar la evolución de una enfermedad neurodegenerativa neurológica. Si que hay expectativas, sí, eso ciertamente lo hay, ¿no? Pero desgraciadamente todas las expectativas están abocadas solamente a modelos animales que no son primates. Posiblemente después con el tiempo se puedan ya desarrollar otro tipo de cultivos de célula madre con otras peculiaridades que puedan sí ayudarnos. Entonces es un deterioro progresivo de lesión de las vías motoras, córtico-espinales, córtico-vulvares y de motoneuronas periféricas. Son sobre todo la mayoría de pacientes son a partir de los 50 años, una enfermedad neurodegenerativa, exclusivamente de déficit motor, ¿okay? Que pocos ellos pueden desarrollar demencia, pero una demencia muy particular que se denomina con síntomas sobre todo conductuales. Les insisto, no tienen por qué tener ningún déficit sensitivo, ni esfinteriano, ni oculomotor. Pues, si eso encuentran, debe ser otra enfermedad, ¿no? Porque les vuelvo a decir, ustedes dicen un paciente tiene ELA, ya le están diciendo que su expectativa de vida no va a llegar más allá de los 5 años.
uno tiene que estar bien seguro de dar su información, tiene que estar bien seguro para eso. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta sobre esto?